desobedeció señaladamente al Señor, perdió la fe, la delicadeza de conciencia y la conciencia, y se está buscando el consejo de charlatanes, de adivinos y horóscopos, en lugar de someterse a Yahweh su Dios. Saúl perdió su fe, perdió la sensibilidad de conciencia, perdió su equilibrio emocional y mental. Terminó como desgracia, rechazado por Dios. El Señor nunca lo hubiera querido rechazar. Es que el Señor lo rechazó sin querer. Se colocó a la distancia del Señor. El Señor se quedó en el mismo lugar. Señor, no te partes de mí. Nunca es verdad. Nunca es verdad. Que vivió en desgracia y rechazado por Dios, pues ya a su muerte escucha. Y el Señor está hablando de quién. A su muerte. A la muerte de este primer rey de Israel, de todo Israel. A su muerte, la rivalidad, la enemistad entre las tribus había llevado a una ruptura temporal del reino. Y después de la muerte de Saúl, la tribu de Judá, que está en el sur, a la que pertenecía David, juntamente con la pequeña, una gran parte de la pequeña tribu de Benjamín, eligió, porque eso es una ruptura temporal, eligió, pero una ruptura al fin y al cabo, a partir de los años 1971. Entonces, a la muerte de Saúl, la tribu de Judá y la gran parte de la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, a la que pertenecía David, eligió rey a David. Yahweh ya me había puesto los ojos cuando ya jovencito. Eligió entonces Judá, juntamente con gran parte de Benjamín, eligió a David. Ya Yahweh lo había escogido en tiempos de Saúl, de manera que Judá no hizo una gran cosa. Judá lo que hizo fue aceptar la voluntad, aleluya, del Señor. Pero las otras 10 tribus eligieron a un tal Isbosés, uno de los hijos del rey difunto Saúl. A consecuencia, hubo guerra durante por lo menos 2 años entre los partidarios del rey de Judá, David, y los del reyezuelo, Isbosés, el proclamado reyezuelo, el hijo de Saúl. Pero a la muerte de Isbosés, sin embargo, las tribus todas, se decidieron todas por David. Y David se dispuso a consolidar la monarquía y por tanto a unificar al pueblo. David, el rey legítimo, porque era a quien Yahweh, el Señor, había escogido, David luchó por afirmar la seguridad de la nación de Dios, es decir, luchó por asegurar, por afirmar la seguridad del pueblo de Dios y preservar el pueblo de la idolatría. Un poquito es una tarea del Señor. Y de preservar al pueblo de la idolatría y del influjo de naciones politeístas, naciones de muchos dioses, con quienes David hizo la guerra y a las que conquistó, aleluya, para Israel.
Y aquí parecería que tendría que haber un vínculo al Señor. No. Parecería que tendría que haber. Parecería que el reino, y por lo tanto el pueblo de Dios, por fin, parecería que se mantendría unido. Por desgracia, no fue así. Hijo ya de mi llamado y de mi vida, David, como te anuncié, era el rey legítimo, el monarca de Israel. El Señor lo había escogido por medio del profeta Natán. Era el monarca. La monarquía, como probablemente sabes, es una forma de gobierno en que la soberanía ejerce con carácter vitalicio. Eso quiere decir que una vez que tú eres rey, es hasta que mueras. Es una forma de gobierno, la monarquía, en la que la soberanía la ejerce con carácter vitalicio, te decía, y de un modo total, una vez es limitado, un rey. Pero la razón principal por la que Yahweh escogió que su pueblo tuviera rey, era porque Dios es el único rey. Pero él necesitaba a alguien visible, de carne y hueso, que pudiera representarle dignamente. ¿Comprendes, hijo, hija? ¿Comprendes? Hijo, hija de la iglesia, escucha, pero muy bien, porque esta palabra del Señor no es tanto para echar un vistazo y cortominar con esto. Esta palabra está para quién. Escucha, pero que muy bien. Fue precisamente durante una de las guerras de David, el rey, que tenía que representar a Yahweh, durante una de las guerras en defensa del reino, en defensa del pueblo de Dios contra naciones politeístas, a saber, la guerra contra los amonitas. Fue entonces cuando David, el rey escogido por el Señor, David el rey, escogido por quién, escogido por el Señor para que le representara dignamente, fue durante una de esas guerras contra naciones politeístas, a saber, la guerra contra los amonitas. Fue cuando David, ¿recuerdas?, cometió su gran pecado. Pecado de arrogancia. Siempre el pecado comienza con arrogancia. Arrogancia que es lo mismo que el yo. ¿Recuerdas? Él cometió su gran pecado de arrogancia, de adorar su yo, pecado de adulterio y como consecuencia, pecado de homicidio. ¿Entiendes lo que dije? Que de santo a Dios